pues, como decía Miguel, ha sido un tiempo esta semana impresionante como Dios ha estado obrando. Desde el lunes hasta el viernes, el jueves realmente fue una vigilia muy bonita, una presencia del Señor increíble. La gente fueron rescatadas, fortalecidas, liberadas en algunos casos también. Vimos también cómo el Señor impulsó realmente una presencia muy, muy fuerte. Creo que ha sido la vigilia de más asistencia que hemos tenido en la historia. Realmente esto es significativo y seguimos también avanzando en esa idea de la importancia de estar en la presencia del Señor, porque si no oramos, si no dependemos del Señor, esto no es posible, humanamente hablando, llevarlo a cabo. Es por la gracia del Señor, y lo que somos y lo que hacemos es para la gloria y honra del Señor. Y hoy he compartido también el jueves pasado y el otro jueves también sobre un pasaje, sobre un texto que con el temor también de aburriros por la insistencia, pero siento que del Señor también vamos a darle otro matiz y otra perspectiva al pasaje que ha sido el lema para nosotros, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, ese versículo 50, y en el contexto que está hablando precisamente de hacia cosas mayores, que ha sido el lema que hemos desarrollado en este tiempo, hacia cosas mayores. Y ese pasaje de Juan es muy bonito porque, fijaros, el Evangelio de Juan es tremendo, ¿no? Tremendo, y es una densidad y una intensidad increíble. Ya empieza el Evangelio manifestando la deidad de Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, dice más adelante, era Dios. Entonces establece la base, pero luego además también ahonda mucho más. Se desarrolla Juan el Bautista y Juan el Bautista era el que iba a testificar del Cordero de Dios. Y entonces está estableciendo la base de lo que iba a ser después todo el Evangelio. Jesús como Dios, Jesús el Cordero de Dios, Jesús que vino a entregar su vida por rescate de todos nosotros. Y ahora, ¿qué toca después de ese nivel que ha alcanzado? Pues ahora toca a Jesús evidenciar que Él vino para hacer discípulos. Repite conmigo, discípulos. Así que en esa inmensidad de la profundidad de la palabra, ahora se desarrolla al final del capítulo 1, ese momento en el que empieza a hacer discípulos y empieza a desarrollar los discípulos de Pedro, Simón, y luego también más adelante, en el versículo 43, y vamos a leer a partir del versículo 43, cómo le toca el turno a Felipe y Natanael. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Fijaros aquí como la suspicacia, los prejuicios prevalecen en ese momento en Natanael. Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Repite conmigo, cosas mayores que estas verás. Y agregó, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Veis que hemos desarrollado en esta semana el tiempo de oración, dependencia del Señor? Y ahora vamos a tener un culto que vamos a potenciar. A mí me gusta utilizar la expresión empoderar los grupos de hogares, porque es importante respaldar, manifestar que es parte de la visión de la Iglesia, que es la clave del crecimiento, no solamente numérico, sino también cualitativo y, por supuesto, de desarrollo de liderazgo, los grupos de hogares, los grupos pequeños.
y vamos también a informar ahora a continuación del crecimiento de los nuevos grupos de hogares y de lo que se va a desarrollar. Y oraba al Señor Dios, ¿cómo podemos de alguna manera enlazar estas dos cosas tan importantes para la vida de la iglesia? Oración, dependencia de Él, y ahora también visión, enfoque del trabajo y de la estrategia que nos da el Señor, que es bíblica y que es realmente algo genérico para todos, para poder avanzar en la extensión del reino del Señor. Y este mismo pasaje nos da la clave. Y vamos a ver a Natanael, cómo él nos da los pasos a desarrollar para ser un discípulo de Jesús, un buen discípulo de Jesús. Recordar que para nosotros los grupos de hogares están muy asociados y lo vamos a potenciar mucho más a partir de ahora al discipulado, de manera que los grupos de hogares sean el ámbito donde se desarrolle el discipulado de forma principal y genérica. Y ahí nos encontramos a Natanael, que él pone pegas, que pone excusas, que pone limitaciones, que él se deja llevar por conceptos preconcebidos para decir, no es posible, ¿cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Algunos podrán decir, ¿cómo de Córdoba va a salir algo bueno? ¿Cómo del santuario va a salir algo bueno? Yo soy del santuario, ¿vale? ¿Cómo de alguna manera va a salir algo bueno de mi vida cuando yo conozco mis limitaciones, mi defecto, mi metedura de pata? ¿Cómo va a ocurrir algo bueno? ¿Cómo el Señor va a usarme o a usarnos cuando hay tantas limitaciones que nosotros mismos le ponemos al Señor? Recuerda que ser discípulos, hemos insistido mucho, que lo definimos de la siguiente manera, de una forma muy sencilla. Un discípulo es una persona que sigue a Jesús, pero que también es transformada por Jesús. No solamente viene a la iglesia, es transformada por Jesús. Y en tercer lugar, se implica en la misión de Jesús. No solamente sigue a Jesús, no solamente transformado por Jesús, sino que ahora también se desarrolla en el enfoque de la extensión del reino. Por lo tanto, un discípulo conlleva esa triple característica. No vale con tener salvación, no vale con de alguna manera venir a la iglesia. Necesitamos también involucrarnos en el propósito del Señor. Para ser un buen discípulo, en primer lugar, tenemos que abandonar. Permíteme también que pueda desarrollar esto. Hemos visto ese versículo bíblico en el que cuando le dan la gran noticia a Natanael, cuando Felipe va con toda la ilusión del mundo y le dice, Natanael, mira que hemos encontrado lo que tanto tiempo llevábamos buscando. Y esa reacción de Natanael, en vez de alegrarse, en vez de gozarse, él levanta una barrera de prejuicios y dice, no hay nada nuevo, bueno en Nazaret. No hay nada que realmente merezca la pena. Y esto está manifestando la realidad de que en muchos momentos nuestra manera de pensar está limitando la fe, limitando el propósito del Señor, limitando por lo tanto la extensión del reino del Señor. La gran misión de Dios en tu vida y en mi vida es que seamos transformados de gloria en gloria. Y la primera transformación depende también de nuestra manera de pensar. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que de esa manera podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Una manera de transformación de la mente contribuye a transformar la vida, y necesitamos también dejarnos abandonar en nuestros criterios, en nuestras limitaciones y en nuestros muros que nos impide avanzar en el propósito del Señor. Si a lo largo de nuestra vida como iglesia hubiéramos dicho no es posible, como decían todos, no hubiéramos visto lo que Dios ha hecho a través de nuestra. Si en muchos momentos hubiéramos dicho, no tenemos recursos, no tenemos capacidad, es imposible en nuestro contexto, esto puede ocurrir en tal país, pero no aquí. De esa manera estaríamos limitando la obra del Señor. Pero en esta iglesia creemos que el Dios es el Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Que el Dios que obra en Sudamérica es el mismo Dios que obra en Asia, es el mismo Dios que obra en España y es el mismo Dios que obra en todo el mundo. El poder de Dios, la gracia de Dios es por siempre y para siempre. Lo creemos y lo confesamos y actuamos en consecuencia. Tenemos que abandonar, tenemos que renegar de alguna forma, si me permitís la expresión, de pensamientos limitantes que impiden el avance del Señor y creer que si el Señor nos lo dice es sí y es amén, y que también para esta iglesia hay algo especial que el Señor nos quiere dar. Decía Miguel cómo el Señor ha dado palabras proféticas en este tiempo, y el lunes cuando tuvimos la primera
reunión de oración, que lógicamente aprovechamos la reunión del responsable del liderazgo de la iglesia para poder orar y buscar del Señor. Hubo una palabra profética que la leí también el jueves y decía, no pongan límites a lo que el Señor va a traer, porque grandes cosas vienen. ¿Cuánto dicen amén? Te vas a sorprender de todo lo que va a venir, que ni siquiera has imaginado o soñado. Ve un paso más allá, porque Dios te está llamando a tener fe para poder llamar a los montes y moverlos, y verás maravillas y cosas que jamás habías pensado que tus ojos verían. Esta palabra no es para una persona, esta palabra es para la iglesia, para ti. Para recibir esta palabra tenemos que abandonar nuestras limitaciones, nuestros pensamientos limitantes. No puedo, soy joven o soy mayor, no tengo recursos, no tengo tiempo, no sé, no sirvo, he metido la pata. Y de alguna manera todos esos pensamientos que nos impiden avanzar hacia el propósito del Señor. Luego también estamos en el tiempo de oración y como compartí el jueves, pues estaba Puri llevando la alabanza en ese momento y de repente escucho una canción que no era, que para mí era nueva y al poderla aquella compartir sentí una presencia, una unción muy especial. Estaba esperando a que acabásemos la reunión para preguntarle a Puri, es una canción inspirada, ¿verdad? Pero no hizo falta porque ya lo comentó. El Señor me ha dado esta canción y se la dio casi enterita. La ha cantado también ahora el grupo de alabanza y la cantaremos también después. Y dice así, tengo tanta hambre de ti, tengo tanta sed de ti. He visto lo que puedes hacer y no me conformaré. Llévame más allá de lo que mis ojos pueden imaginar. ¿Cuánto la reciben en el nombre del Señor? Tengo hambre de ti, Señor. No es una cuestión del crecimiento por el crecimiento, es porque esta es la voluntad del Señor, porque es el corazón de Dios, porque Dios te ama, pero ama también a la gente que está fuera, porque quiere también rescatar la vida que están de alguna forma sin esperanza, sin ese encuentro con el Señor, y nos quiere usar a ti y a mí. Hambre del Señor en primer lugar, y a continuación también, Señor, llévame más allá. Para que me lleve más allá, necesito abandonar mis criterios limitantes. Y en segundo lugar, cruzar hacia el otro lado. Natanael sospecha y tiene dudas acerca de ese Jesús de Nazaret que Felipe le está hablando. Y Felipe es un estratega muy bueno. Y de hecho vamos a desarrollar su estrategia para una campaña evangelística que Dios mediante desarrollaremos pronto, que se usa el método, la Operación Andrés. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa Operación Andrés? ¿Y qué es? Decir a la persona, ven y ve. Ven y ve ¿a quién? A Jesús. No una iglesia, sino a Jesús. Que en esta iglesia fluya Jesús. Que en esta iglesia se levanta Jesús. Y nuestra misión es hacer cruzar fronteras a la persona. Natanael tenía su criterio, tenía su pensamiento, pero Felipe le dice, ven. Y él entonces cruza una línea imaginaria, cruza hacia el otro lado. Y necesitamos entender que para poder desarrollar la función del Señor, el mandato del Señor, tenemos que estar continuamente cruzando puentes, cruzando fronteras, cruzando ideas que nos separan. En este mundo hay un montón de separaciones, un montón de barreras que nos impiden realmente fluir. Hay momentos en los que vemos que de una generación a otra es prácticamente casi imposible la comunicación. Hay momentos que nos damos cuenta como que la cuestión social nos impide poder hablar a otra persona de otro nivel social. Hay momentos en los que algunos piensan que la cuestión de etnia o de cultura o de lengua nos impide, pero en el Señor no hay ninguna frontera. Jesús estuvo todo su ministerio cruzando fronteras, cruzando ciudades, cruzando desiertos, cruzando todo lo que era necesario para que ni una sola persona se quedase sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia debe estar cruzando fronteras también este tiempo y haciendo que realmente ninguna persona se pueda quedar sin conocer
El mensaje de salvación, el mensaje que transforma, el mensaje que da esperanza. Como iglesia tenemos que cruzar cultura y cruzar también todos los prejuicios que nos impiden avanzar. Me da igual si una persona es de un color o de otro, me da igual si tiene un lenguaje u otro, me da igual si ha nacido en Córdoba o ha nacido fuera, me da igual su procedencia, me da igual su cartilla bancaria, me da igual de alguna manera su nivel cultural, me da igual. Toda persona necesita a Jesús de Nazaret y Dios te quiere utilizar a ti para levantar su nombre en alto en toda criatura. Natanael no era una mala persona. Al revés, Jesús le dice, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Jesús lo exalta. Pocas ocasiones Jesús exalta a las personas, porque cuando lo hace realmente con convicción, con seguridad, con contundencia, con argumentos. Pero hay un capítulo que es muy relevante, capítulo 25 de Mateo, cuando ya se desarrolla el momento final, el momento donde se evidencia que vendrá Jesús de nuevo a la tierra, y entonces se desarrolla, hay algunas parábolas, como la famosa parábola de las 10 vírgenes, de estar alerta, pero en el versículo 21, cuando está hablando de la parábola de los talentos, le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esas palabras me encantaría que pudieran estar en mis oídos, escuchándolas del Señor, cuando tengamos el encuentro con Él. Será el momento de rendir cuentas. Será el momento del cara a cara, donde los argumentos y excusas caerán, donde nuestra vida habrán tenido sentido y propósito si hemos cumplido la misión del Señor. No si has sobrevivido a la cuestión económica, ni siquiera las situaciones de crisis personales o familiares, ni siquiera el dolor de enfermedades o de sufrimientos físicos. Más allá de todo eso está el propósito del Señor, porque todo lo anterior se quedará aquí. Y cuando estemos en el cielo, lo que merecerá la pena serán vidas rescatadas por medio de la predicación del Evangelio. Hace unos días compartía también en el culto del jueves, estaba escuchando a David Robes, es un evangelista que se dedica, lleva muchos años compartiendo desde su experiencia vital, compartiendo al Señor. Y este era un soldado que estuvo en la guerra del Vietnam, lo llamaron a filas, y en la guerra del Vietnam, pues en un momento determinado, él iba a tirar una granada de fósforo, de la que se incendian, y entonces un francotirador le disparó y le dio a la mano, entonces la granada se le cayó y se incendió por completo él. Él tenía que haber muerto, literalmente. No era posible que sobreviviera, pero hubo un milagro. Y después de muchos años y después de 60 y tantas intervenciones quirúrgicas, el hombre pudo medio que salir a flote. O compartí la anécdota también ese jueves de cómo una campaña él estaba asociado al ministerio de Billy Graham, y en una campaña que habían como 10.000 personas, en mitad de la campaña creo que era en África, entonces Billy Graham estaba predicando y en un momento determinado tuvo que pararse y decirle, Davis, dice, la gente te está mirando a ti, no me mira a mí. El hombre había quedado muy deformado, lo habían tenido que prácticamente casi armar con la cirugía quirúrgica, y entonces en un momento determinado dice, mira, es que te está mirando a ti porque se te ha caído la oreja. El hombre le habían puesto una oreja artificial, se le había caído en ese momento, no se dio cuenta, y entonces cogió y se la puso. Y mucha gente, que no conocían a Jesús, cuando le vieron que se pusieron la oreja, dijeron, este es Jesús, ¿no? Entonces tuvo que explicar la cuestión. Pero qué impresionante este hombre, dentro de su situación dolorosa, y no entro en detalle, os podéis imaginar lo que significa una persona quemada. Lo tuvieron que meter en una cámara de presión para poderle limpiar de toda la piel que se le había quemado y que como se pudriera encima de su piel, pues era motivo de infección. Entonces, en esa cámara dice que soportó un dolor terrible. Dice, yo había sido entrenado para soportar cualquier tipo de dolor que me pudiera infligir lo del Vietcong, si en algún momento me cogían preso, si había alguna tortura o lo que sea. Dice, pero ese dolor era mucho mayor. Y después de proceso tremendo,
él pudo entender y decir esta expresión. Dice, ningún dolor físico puede condicionar la gran comisión. Ningún aspecto de la vida, por doloroso que sea, nos puede desenfocar de la misión que el Señor nos ha llamado. Estamos muchas veces condicionados por nuestras circunstancias particulares y nos olvidamos de la misión principal para la que el Señor nos ha llamado. Y Dios no nos ha llamado para que tengamos un templo más grande. Dios no nos ha llamado para que disfrutemos cada culto. Todo eso es parte de la bendición, pero no es el objetivo. El objetivo es que toda persona conozca el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo lo conocerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo podrán predicar si no hay gente que pueda entender realmente que no hay límites suficientemente poderosos para impedir el poder del Señor? Dios es todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que abandonar y también escuchar esas expresiones de Jesús, buen siervo y fiel, o en el versículo 34, venid a mí, bendito de mi Padre, porque os tengo también la heredad preparada para vosotros desde la fundación del mundo. Natanael era una persona buena, pero que tenía sus conceptos preconcebidos. Tú tienes que identificar tus limitaciones. Tú tienes que identificar aquellos pensamientos que te impiden avanzar en el propósito del Señor. Porque si no, tu máxima expectativa será venir aquí a sentarte en los domingos en el culto y dejar de ser instrumento de poder del Señor para que otras vidas puedan venir rendidas a los pies de Cristo. No sé cuánto han experimentado esa cuestión, pero cuando tú le hablas a alguien del Señor, cuando ves su transformación, cuando ves su cambio, cuando ves su esperanza en la cara, no hay mayor alegría sobre la tierra que poder disfrutar de una persona sacada de las tinieblas y llevada a la luz admirable. Jesucristo sigue siendo poderoso y quiere también hacerlo a través de tu vida, y que en este tiempo, en nuestra ciudad, veamos el mayor avivamiento de toda la historia en España. No ha ocurrido en España hasta la hora, 20 siglos de historia de la Iglesia, no ha ocurrido. Pero creemos que en el siglo XXI Dios derramará su Espíritu Santo sobre esta nación y sobre esta ciudad, y veremos cientos y miles de personas venir a los pies de Cristo. Porque hay una iglesia que cree a Jesús, una iglesia que rompe límites y una iglesia que cruza puentes. En tercer lugar, Natanael también se baja de su pedestal. Desarrolla humildad. Para servir al Señor necesitamos humildad. Porque si no quedamos en el peligro de creernos en el centro de la ecuación. No, el centro de la ecuación es Jesús. El motivo de nuestra vida es Jesús. ¿Cómo nosotros nos podemos bajar del pedestal? Es interesante que Natanael venía con sus prejuicios, con sus limitaciones, pero ahora cuando Dios le revela lo que pasó debajo de la higuera, ¿qué es lo que pasó debajo de la higuera? ¿Queréis saberlo? Pues si no queréis saberlo, no lo digo. Os prometo que cuando lleguemos al cielo voy a preguntarle a Natanael, ¿qué es lo que pasó debajo de la higuera? Hasta el momento no lo sabemos. No sabemos lo que ocurrió, pero algo ocurrió que a Natanael le sorprendió y dio lugar a que pudiera expresar algo como esto: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De decir, de Nazaret puede salir algo bueno, a reconocerlo como maestro, a reconocerlo como Hijo de Dios y a reconocerlo como Rey de Israel. ¿Qué os parece? Ese cambio manifestaba que él se humillaba porque levantaba el nombre de Jesús. Y esta es la misión de la iglesia, que el nombre de Jesús sea levantado en todo tiempo, que Jesús sea el centro, que Jesús sea realmente lo que transforme, lo que cambie. No invitamos a la gente a venir a un estilo de vida, no invitamos a la gente a venir a unas relaciones sociales, no invitamos a la gente a venir a una religión nueva. No, invitamos a la gente a venir a conocer a Jesús. Levantamos a Jesús y nos humillamos en su presencia. Levantamos a Jesús, porque o levantamos a Jesús o levantamos personas. Levantamos a Jesús o levantamos iglesias. Levantamos a Jesús o levantamos denominaciones. Y nuestra misión es levantar en todo tiempo a Jesús. Esa confesión de fe de Natanael, como decía el jueves pasado, expresa el hambre que Natanael tenía del Señor. Y necesitamos hombres y mujeres hambrientos,
sediento de la presencia del Señor. Y en cuarto lugar, y ya acabo, hay que esforzarse, hay que trabajar. Vivimos en un mundo roto, dividido, fracturado, con muchas grandes grietas, como decíamos anteriormente, económicas, sociales, raciales. Hay montones de argumentos y discursos que nos separan, incluso la política. Por favor, reitero una vez más, no caigas en el error de que la política te separe. Nosotros estamos llamados a la unidad en Cristo Jesús. Nuestro criterio particular político no puede determinar lo más importante, que es la unidad de la iglesia. Dentro de diferentes criterios y cosmovisiones que se pueden desarrollar, pues nosotros nos tenemos que enfocar en lo prioritario, en lo urgente, en lo que realmente es el sentido de nuestra vida. Los partidos políticos van y vienen, nos fallan, y si no te han fallado, te fallarán. Y gracias a Dios porque hay gente honesta dentro de los partidos políticos, pero también hay gente deshonesta y nos decepcionan. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que esforzarnos en el objetivo prioritario de predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay un mundo roto, un mundo que necesita escuchar de Jesús las palabras, sígueme. Y para eso necesitamos salir nosotros de nuestra zona de confort, de nuestro ámbito de comodidad. ¿Os dais cuenta que nuestra rutina determina nuestra vida? Y por lo tanto, determina nuestras prioridades. ¿Qué es lo importante en tu vida? Hay veces que nos aferramos tanto a los horarios, a los programas particulares, que perdemos la visión común y global. Y pasa la vida y decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con tu llamado? ¿Qué has hecho con la palabra que el Señor te dio? Te queda poco tiempo para ese encuentro y quieres escuchar buen siervo y fiel, o quieres escuchar ¿qué has hecho, Esteban? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con el tesoro de la perla que yo puse en tu corazón? ¿Qué has hecho? Se requiere esfuerzo. Discipular requiere esfuerzo. Requiere tiempo. Claro que requiere tiempo. No, es que no tengo tiempo. Mira, déjame decirte, hay tiempo para todo. O si no, mira los informes del iPhone o de los móviles cuando dicen las horas que ha dedicado cada día a la semana. Hay tiempo. Y estamos en un tiempo en el que el Señor nos está moviendo a la iglesia para avanzar en la visión del discipulado, para avanzar en la misión de generar grupos que contribuyan a que ni una sola persona pueda quedarse sin conocer a Jesús, quedarse sin ser discipulada, quedarse sin ser trabajada. Claro que eso significa salir de tu zona de confort. Claro que eso significa también ponerte de alguna manera en evidencia de tu debilidad, de tus dones. Cuando estamos desde el púlpito, poder conocer el yo público que yo expreso en este momento. Pero cuando mantenemos una relación personal, conocéis todos mis defectos, todas mis carencias, todas mis limitaciones. Pero también en ese ámbito, ahí podéis ver mi dependencia del Señor. El maestro de discipulado, precisamente lo que tiene que llevar a la persona es a los pies de Cristo. Es como decía Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No es llevar a la gente a mí y yo creer que yo soy lo mejor, lo más perfecto. No, todo lo contrario. En mi humanidad se manifiesta el poder de Cristo. Y lo que necesitamos es llevar a la gente a ese encuentro con el Señor. Tú estás llamado a ser discípulo y estás llamado a discipular. Repito, estás llamado a ser discípulo y estás llamado a discipular. Estás llamado a ser buen siervo y fiel. Que con lo poco que Dios te dio, tú lo has usado y en lo mucho el Señor nos pondrá. Y este es un tiempo de gracia, hermanos. Es un tiempo, una ventana abierta de bendición. No hay más que verlo en este tiempo. El Señor nos está dando muchas cosas y tendremos que dar cuenta de ello. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos trabajar. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente merece la pena.
Sin esfuerzo no hay bendición. Todo empieza por renegar, por abandonar nuestros pensamientos. Todo empieza por cambiar la manera de pensar. Pero necesitamos también seguir avanzando. Porque Jesús lo dijo, dice en Juan 4:35. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Esto no lo dice la Reina Valera. 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Algunos dicen, entre la siembra y la cosecha hay que esperar, hay que mirar, hay que observar solamente. Pero Jesús dice, no, hay que esforzarse, trabajar, porque ya hay cosecha, ya hay cosecha. Y es como compartía también hace poco la higuera que el Señor maldijo porque no tenía fruto en su tiempo. Perdón, fuera de su tiempo. El Señor nos llama continuamente. Perdóname, estoy hablando de la predicación que hice también en la Carlota el otro día. En la higuera, que Jesús maldice. Y maldice porque no tenía fruto. Y precisamente lo que está ocurriendo es que no era el tiempo del fruto, pero Jesús le estaba mandando un mensaje a los discípulos. Aun fuera del tiempo, Dios quiere cosecha. Porque es un tiempo de batalla, de lucha, es un tiempo de gracia, es un tiempo de acción sobrenatural del Señor. Y aun cuando parezca que no ocurre nada, aun cuando parezca que no es el momento, el Señor tiene su voluntad de que en todo tiempo haya personas rescatadas por Jesús. Por eso la iglesia ha de esforzarse, ha de extenderse, ha de cruzar los puentes, ha de buscar que realmente sea un tiempo donde el Evangelio sea predicado. Y no solamente el domingo aquí en la iglesia, ya lo estáis viendo en el cartel de allí. Hay diferentes grupos de hogares que durante toda la semana se están desarrollando en Córdoba, 10 grupos de hogares. Hoy vamos a informar que 4 nuevos grupos de hogares serán desarrollados en estos próximos meses. 2 nuevos y 2 que se van a multiplicar. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Pero esto no es suficiente. 14 grupos de hogares en una ciudad con 320.000 habitantes no es suficiente. Necesitamos esperar gente que libere sus pensamientos limitantes como Natanael y que le diga, Señor, aquí estoy yo. Por encima de mi límite, por encima de mi dolor, por encima de mis circunstancias, por encima de todo, Señor, está tu plan y tu propósito, está tu gloria, Señor. Y te levanto a ti. ¿Y cómo levanto a ti? Haciendo la obra que el Señor me llamó a hacer. Trayendo fruto. Y ese fruto que sea abundante para la gloria del Señor. Es el tiempo de creerle a Dios. Es el tiempo que, como Natanael, es ser discípulos. Es seguir a Jesús, ser transformado por Jesús e involucrarse en la obra de Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Esta palabra se te olvidará al salir de aquí? ¿Será algo que de alguna manera se te olvide hasta la siguiente ocasión que haya otra palabra y que de alguna forma nos enfoque en otro tema? ¿O el Señor te está hablando de tal manera que tú tienes que tomar una decisión individual, personal? Y decir, Señor, no se trata de mí o de la iglesia, se trata de ti, de tu voluntad, de tu propósito. Y Señor, yo quiero escuchar cuando llegue también al cielo. Ven aquí, buen siervo, fiel. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Las cosas naturales, las cosas físicas, las cosas que se pueden tocar. ¿Qué es lo mucho? Las cosas espirituales, lo que tendrá eternidad, lo que va a prevalecer para siempre. Y ahí vamos todos. Este es nuestro mayor regalo, la presencia del Señor. Por lo tanto, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y si quieres decirle, Señor, yo quiero ser un discípulo en esa triple vertiente, seguirte, ser transformado e involucrarme en tu obra, ponte de pie en este momento. Da igual que lo haya hecho, da igual que lo esté haciendo, este momento en tu respuesta delante del Señor. De tu respuesta delante del Señor. Decir, Señor, más allá de mis limitaciones, más allá de mis circunstancias personales,
más allá de mi dolor.